Amigos, hermanos, estamos llegando a la mitad de la semana y esta jornada apenas comienza. Estamos gozosos en el Señor porque ustedes están con nosotros, porque están compartiendo los mensajes con otras personas. Y hoy especialmente es un tema muy de vital importancia, de mucha importancia. Y por eso vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine al estudiar la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, ha llegado el momento de estudiar la palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos pueda orientar, nos pueda dirigir, de que podamos entender y sobre todo estar seguros de este mensaje y poderlo compartir con otras personas. Danos entendimiento y disposición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia, en Estados Unidos, en México, Centroamérica y en otras partes del mundo que nos están siguiendo en esa transmisión. Hasta el día de ayer estábamos hablando de algunas señales del sexto sello del Apocalipsis que se han cumplido. Y de hecho les vuelvo a recordar que nosotros estamos viviendo en la época más importante de la historia de la humanidad. Si alguien te pregunta en qué parte de la Biblia exactamente estamos, no temas decir, estamos en el tiempo del sexto sello. Repasemos un poco. El sexto sello comienza en 1755, cuando ocurre el terremoto de Lisboa. En el año de 1776, como lo estudiamos ayer, surge la bestia de la tierra, que no es otra cosa que una profecía que nos habla de los Estados Unidos de Norteamérica como el último gran poder que dominará la tierra. En el año de 1780 se cumple la segunda señal de sexto sello, que es la oscuridad del sol. En 1798 se cumple la profecía de los 1260 años, que también estudiamos en nuestro tema anterior, y que tiene que ver con la caída, una herida mortal que sufre la bestia de las aguas, que no es otra cosa que la caída papal. Y también vimos de que 1798 es la fecha que, según un ángel le dijo a Gabriel, comienza el fin del tiempo. No que se va a acabar las cosas, pero se comienza el tiempo del fin exactamente. La siguiente señal que se cumple ya en el tiempo del sexto sello es la caída de las estrellas, que ocurre en el año de 1833. Ahora, ¿qué pasa con toda esta serie de señales y profecías que hemos visto que hasta ahora se han cumplido en el tiempo del sexto sello? Estas señales provocan una doble reacción. Veamos qué reacción produce en el cielo y con los habitantes de los cielos. Dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos. Alegraos. ¿Por qué? ¿Por qué los cielos sienten felicidad y los que moran en los cielos están contentos? Porque ellos saben que al cumplirse las señales y las profecías del sexto sello, Cristo regresa a la tierra y vendrá la unificación entre los habitantes de la tierra y los habitantes de los cielos. Pero esta noticia que provoca alegría en el cielo, en la tierra provoca preocupación. Dice Apocalipsis 12:12, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay. ¿Por qué razón? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué es lo que el enemigo sabe? El enemigo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo? Porque él es un estudioso de las Sagradas Escrituras. Él conoce las profecías, él sabe de las señales y pareciera que lo sabe mucho más que algunos de los que estamos en este movimiento, en esta fe. Ahora, lo que el enemigo logró durante los años de oscuridad de los 1260 años, ahora cuando terminó la Inquisición, cuando terminó la Gran Tribulación y comienza una época donde todo el mundo puede estudiar las Sagradas Escrituras, el enemigo va a hacer algo terrible. Va a lograr que la gente ni le preste atención a las Sagradas Escrituras. O sea que, pues prácticamente, mis queridos amigos, que la libertad religiosa, libertad de culto y de conciencia es como haber perdido el tiempo. Y por eso es que Apocalipsis, en el capítulo 16, se nos presenta el triple ataque que Satanás va a hacer a las señales del sexto sello, a esa apertura del mundo hacia el estudio de las Sagradas Escrituras. Dice Apocalipsis 16, el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Por qué figuras de ranas? ¿Por qué las ranas dentro de la, vamos a decir, dentro del panteón egipcio? Las ranas
son un símbolo de fertilidad. ¿Ustedes se imaginan cuántos huevecillos pone una rana? Pone cientos de huevos. Pues bien, la Biblia dice que estos son 3 espíritus inmundos a manera de ranas que viajan por todo el mundo. ¿Y qué van a hacer? Dice la Biblia, son espíritus demonios que hacen señales. La palabra señales, aquí la palabra semeía, que significa milagros. Estos espíritus inmundos son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y a dónde van? Van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El demonio sabe que le queda poco tiempo y él dice, ok, yo estoy perdido. No hay caso conmigo, pero yo no me voy solo. Si yo perezco, me voy a arrastrar a mucha gente. Muchos perecerán junto conmigo. Y él en su locura, él trata con esto hacer sufrir a Dios. Eso es lo que él pretende. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, en el tiempo del 6º sello, qué increíble, surgen 3 filosofías que prácticamente eso no existían antes de los 1260 años. No existían antes de 1798. Pero estas ideas surgen en el tiempo del 6º sello para tratar de hacer que la gente se aparte de la Biblia, no crea en la Biblia, demerite a la Biblia. Hasta 1798 la gente era perseguida por estudiar la Biblia. La gente del pueblo no podía leer la Biblia, era solamente para los religiosos, porque eran los únicos que eran capacitados para estudiarla. Pero se inventó la imprenta, Gutenberg traduce la primera Biblia y la Biblia comenzó a producirse en el mundo, pero hasta en el siglo XVIII existe la libertad, o mediados del siglo XIX existe la libertad para leer las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hace el demonio? Ponga mucha atención. Lo que les voy a decir ahorita no es interpretación profética, es aplicación profética. Y pareciera una coincidencia muy tremenda, pero no es una coincidencia. Noten ustedes cuál es el mensaje que se comienza a proclamar en el mundo en el tiempo del 6º sello. Por primera vez se predica de que Dios no existe. Y esto no es otra cosa que el ateísmo. El ateísmo moderno surge en el tiempo del 6º sello. ¿Y cómo surgió el ateísmo? Surge a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que va entre 1780 y 1799, fue la revolución que dijo: la religión fue inventada por los hombres. Dios no existe. Los hombres crearon a Dios. Y ellos quemaron cientos de libros religiosos y miles de Biblias las quemaron porque rechazaban la idea de la religión y de la Biblia y de Dios. Y dijeron, si hay que rendirle culto a alguien, es a la razón. Fue la razón humana la que creó a Dios. Y noten ustedes cómo algunos revolucionarios de esta sublevación francesa, Robespierre, en noviembre de 1793, en la Asamblea Nacional Francesa, introdujo, promulgó, apoyó el culto a la diosa razón. Voltaire, otro de los revolucionarios, decía que, por ejemplo, el libro de Génesis, que nos habla de la creación, dijo: Génesis es una colección de fábulas ridículas. ¿Están notando? Ahora que hay libertad para leer la Biblia, ahora que ya no hay Inquisición, ahora cuando el mundo puede abrir las Escrituras sin ningún temor, la Revolución Francesa le dice al mundo: la Biblia y Génesis es una colección de fábulas ridículas. Un americano de nombre Thomas Paine, en 1794, dijo: la Biblia es una fabulosa mitología. Son puros mitos, son fábulas. Y dice Thomas Paine: la Biblia no fue inspirada por Dios. Es obra de los hombres y está llena de puros mitos, de puras fábulas, de puras leyendas, las cuales no son ciertas. Un hombre llamado Karl Marx, en 1843 dijo lo siguiente: la religión es la queja de la criatura oprimida. La religión es el sentimiento de un mundo sin corazón. La religión es el espíritu de un estado de cosas desalmado. La religión es el opio del pueblo. Aquí yo voy a ser abogado del diablo. Y yo les voy a preguntar a ustedes: ¿creen ustedes que Karl Marx tenía razón
algo de razón cuando escribió esto en 1843? Déjenme decirles que sí. ¿Por qué? Porque recién están saliendo de 1260 años de dominio del papado, donde la religión se metió en las universidades, donde el pueblo estaba amedrantado por el miedo a la excomunión, por el miedo a que no pudieran ser enterrados cristianamente, de no poder ir al cielo ni al purgatorio, sino ir al infierno, donde la iglesia y el Estado se habían unido para oprimir al pueblo. La religión mayoritaria en el mundo, la religión que dominó el mundo por 1260 años, oiga, llegó un momento en que toda esta gente, estos revolucionarios, estaban hasta aquí de la religión y culparon a la religión de todas las cosas malas que estaban pasando. Dijeron, la unión entre la iglesia y el Estado es la causa de la opresión. Este es un mundo sin corazón. Es un estado de cosas desalmadas, decía Karl Marx, y decía, la religión es el opio del pueblo. Pues que mis amigos, una religión donde la persona no tiene libertad, donde la persona no ejercita su libre albedrío, donde no tiene la facilidad para buscar a Dios, para encontrar la verdad, pues es una religión que está adormeciendo al pueblo, que está drogando al pueblo. Yo no es que defienda a Karl Marx, pero cuando en 1843 dijo, acababan de salir de 1260 años de oscuridad espiritual en el mundo. Él decía, no es Dios quien crea al hombre, es el hombre el que crea a Dios. La religión fue inventada, decía, por los sacerdotes, por los religiosos, simplemente para oprimir a la gente. Y tenía sus razones. ¿Cuántas personas no fue quemadas en las hogueras porque se opusieron a Roma? Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II, al comenzar el nuevo milenio en el año 2000, le pidió perdón a la humanidad por los exabruptos, por las cosas terribles que la Iglesia hizo, por ejemplo, con Nicolás Copérnico y con Galileo Galilei, a quien la Inquisición les estaba acusando de herejía, simplemente por enseñar que la Tierra se mueve y gira alrededor del Sol. Pues bien, Karl Marx dijo en 1843, yo voy a lanzar mi guante a la faz del mundo y me voy a esforzar por hundir a este gigante pigmeo. Así llamó a Dios, un enano gigante. Y noten ustedes que después de que estalla la revolución comunista, inspirada por las ideas de Marx, de Lenin, casi toda Europa oriental se volvió comunista y atea. Y esta fue la respuesta de las personas a la opresión de la religión y el Estado. Entonces, esa primera rana surge en el siglo XVIII y sigue en el siglo XIX. El segundo mensaje de la segunda rana, que resurge de las cenizas en el tiempo del sexto sello, es aquella doctrina de que enseña de que el hombre es eterno. Y no es otra cosa que el espiritismo. Hasta 1798 las brujas las cazaban y las quemaban. Pero después de 1798 hubo un resurgimiento de las brujas. Y fue así como el 31 de marzo, noten la fecha, 1848, surge el espiritismo moderno con las hermanas Fox en Hydesville, New York. Estas muchachas un día empezaron a escuchar golpes extraños en la pared de la casa y les pareció un juego, y si le hacían 2 golpecitos en la pared, ellas le contestaban 2 veces, y luego 3 golpecitos y ellas contestaban 3 veces. De modo que se estableció una comunicación entre los vivos y los muertos. Es el espiritismo moderno. Hoy en día, las brujas no vuelan en escoba. Hoy en día, las brujas van en un BMW. Hoy en día, las brujas no utilizan la bola de cristal. Hoy utilizan una iPad. Hoy en día las brujas no son de figuras desgarbadas, con verrugas en una nariz de águila, todas arrugadas. No. Hoy las brujas son mujeres hermosas, hombres atractivos, y están en los canales de televisión. Y han llegado a ser hasta consejeros presidenciales. Y han inundado el mundo de Hollywood y las librerías, las bibliotecas. Bueno, el espiritismo moderno resurge en 1848. ¿Y cuáles son los fundamentos del espiritismo moderno? Son los mismos fundamentos desde la antigüedad, desde el Edén,
Cuando Satanás le dijo a Eva, si ustedes pecan, no morirán. Dios había dicho, si ustedes comen del árbol de la vida, morirán. Pero Satanás dice, no, no es cierto, ustedes no morirán, porque el espiritismo enseña que cuando la persona muere, lo que muere es el cuerpo, pero el alma sigue viva. Siga o arrastrando cadenas, o se sigue quemando en el purgatorio, o sigue apareciéndose a la gente, y tiene que ver con las personas, con los vivos. El espiritismo moderno enseña de que no hay cielo, de que no hay infierno. El cielo te lo labras tú mismo aquí ahora, y tú vives propio infierno ahora. Para el espiritismo, Jesucristo, claro que Jesucristo existió, pero es un hombre común y corriente, fue un hombre común y corriente que alcanzó un estado evolutivo superior. El espiritismo enseña de que Dios está dentro de ti y tú puedes sacar al Dios que tienes por dentro y lo puedes hacer florecer y tú puedes llegar a ser un gran maestro, un gran gurú. Esto es muchas de las ideologías también de la religión budista o de la India. Una tercera rana surge en el tiempo del sexto sello. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de que la teoría, la enseñanza de que Dios no es el creador de los cielos y la tierra, estalla en el tiempo del sexto sello. Miren ustedes que el evolucionismo surge, y noten la fecha, en 1859, 104 años después de que comenzara el sexto sello. Y Carlos Darwin comenzó a enseñar de que las especies no han sido creadas independientemente, sino que han descendido como variedad de otras especies. Al principio, Dios creó la amiba, y la amiba fue evolucionando hasta que formó ranas, y las ranas fueron evolucionando hasta que se formaron los micos, los changos, o los monos, o los chimpancés, y los chimpancés siguieron evolucionando, y algunos se volvieron seres humanos, otros se volvieron caballos, otros se volvieron qué sé yo. Porque Carlos Darwin comenzó a enseñar, todos tenemos un abuelo común, y el abuelo común es el simio, el chango, el mono, dirán en algunos lugares. Y la bisabuela es una ameba, y la tatarabuela ya vamos a ver quién fue. Pero Darwin enseñó el evolucionismo. Stephen Hawking, uno de los más grandes físicos matemáticos de estos últimos años, en su obra titulada El Gran Diseño, este señor era un parapléjico, pero era un genio, y ya murió. Y él escribió lo siguiente: la física moderna excluye la posibilidad de que Dios crease el universo. Y él menciona que el Big Bang, está la bisabuela, el Big Bang, la gran explosión es en el origen del mundo, fue consecuencia inevitable de las leyes de la física. Darwin nos dijo que nuestra abuela era un chimpancé. Y Stephen Hawking dice, nuestra bisabuela fue el gran Big Bang, la gran explosión. Y todo vino por una explosión. No existe la probabilidad de que Dios haya creado al hombre. Entonces, queridos, tres doctrinas o filosofías o movimientos surgen en el tiempo del sexto sello. Antes del sexto sello esto no se manifestaba abiertamente. ¿Por qué? Porque la iglesia romana, que era mayoritaria en el mundo y dominaba el mundo, dominaba la ciencia, dominaba absolutamente todo, no iba a permitir tener esta competencia. Pero una vez que la bestia del mar es herida de muerte, estas tres espíritus de ranas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, surgen e invaden el mundo, y por todos los reyes de la tierra, por todos los reinos, fueron poniendo sus huevecillos. Y a algunos los ha atrapado con el ateísmo, a otros con el espiritismo, a otros con el evolucionismo. Pregúntense ustedes, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Qué es lo que enseñan en las escuelas a nuestros muchachos? ¿Qué es lo que enseñan en los colegios, en las universidades? Ateísmo, evolucionismo y hasta el espiritismo. Porque hoy en día usted puede tomar como materia opcional y que le da créditos para su grado, por ejemplo, una clase de eventos paranormales. Eso lo llaman parapsicología. Ya no le dicen brujería. Eso que los quemaban antes en la hoguera, ahorita dan clases, dan cátedras de parapsicología, de eventos paranormales. Y usted puede tomar esos créditos en las universidades serias, que supuestamente son serias y que dan crédito por estas clases. Oye, el mundo, Hollywood, por ejemplo, Hollywood está lleno de esas tres ideas.
ateísmo, espiritismo, evolucionismo, etc. Entonces, si nosotros vamos otra vez a nuestro cuadro de fechas del sexto sello, a estos eventos que tenemos, terremoto de Lisboa, oscuridad del sol, caída de las estrellas, el fin de la Inquisición, a eso le agregamos la profecía del surgimiento de la bestia de la tierra, los Estados Unidos, la herida mortal del papado en 1798 y el inicio del tiempo del fin. Pero a esto le vamos a agregar otros eventos. El mensaje de la primera rana. ¿Notan ustedes cuándo surge? 12 años después de la oscuridad del sol, surge el ateísmo en el mundo. Otra de las ranas que empezó a predicar fue el espiritismo. Surge 15 años después de que se acaba la Inquisición. ¿Y por qué surge? Porque ya no van a quemar las brujas ni entre los católicos ni entre los protestantes. 1848, 14 años después. Y en 1859 surge el evolucionismo. Aquí está un cuadro terrible, tanto de las señales de Dios como las respuestas del enemigo para echar por tierra todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Ustedes creen que Dios iba a quedar callado? No, Dios no callará. Y es así como, noten ustedes esta señal dada por Joel 2:31. Él dijo que cuando el sol se convirtiera en tinieblas y la luna en sangre, justo antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, se iba a cumplir una señal muy importante del sexto sello, y es la señal del Espíritu Santo, de la lluvia tardía, dirían otros. Noten lo que dice Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre cuántos? No sobre una persona, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Esto qué se trata? ¿De qué se trata esto? Después de la oscuridad del sol, o por la época de la oscuridad del sol, se levantaría un pueblo que proclamaría al mundo un mensaje muy especial. Dice Joel 2:29, que incluso sobre los siervos y las siervas Dios derramaría su espíritu por aquellos días. Y pone como referencia, cuando ustedes vean que el sol se oscurezca, es porque yo he comenzado a derramar mi Espíritu Santo para que se termine la obra en la tierra. Y por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11, después de que han pasado casi 1800 años después de Juan, el último escritor profético, escritor del libro Apocalipsis, Dios levanta un pueblo. Y allí dice, es necesario que ustedes profeticen otra vez. ¿A quiénes? Dígame a dónde fueron todas las ranas. Todas las ranas, las 3 ranas, fueron a todos los ríos de la tierra. Ahora Dios va a contrarrestar el mensaje de las 3 ranas. ¿Y cómo lo hace? Dios levanta un pueblo que va a profetizar otra vez. ¿Y por qué digo un pueblo? Porque acabamos de leerlo en Joel, donde dice que Dios va a hacer que los jóvenes tengan visiones, que los niños tengan profecía, que los ancianos tengan sueños. O sea, está hablando más de una persona, es un pueblo realmente. Y a ese pueblo tiene que predicarle a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es la misma señal dada por Cristo en Mateo 24, el versículo 14. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿A dónde fueron las ranas a poner sus huevitos? A todo el mundo. Pues, ¿qué hace Dios? Levanta un pueblo que va a todos los lugares del mundo para ir estripando, acabando con los huevitos de las ranas, con el mensaje de las ranas. Y dice que Dios levantará un pueblo que predique el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y ahora subrayen, entonces vendrá el fin. El fin vendrá a la tierra cuando este pueblo de jóvenes visionarios, de niños profetas y de ancianos soñadores se levante y proclame el evangelio del reino. Ahora, ¿cuál evangelio? Si ustedes miran lo que dice Apocalipsis capítulo 14, allá dice en el versículo 6, vi un ángel volar por en medio del cielo. ¿Y qué era lo que traía el ángel? ¿Notan? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde fueron todas las ranas? Pues a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Allá tiene que ir el pueblo de Dios. Si ustedes comparan las palabras dichas en Apocalipsis con las palabras dichas en Mateo,
vamos a notar una similitud muy tremenda. Dios derrama su espíritu a un pueblo. ¿Y qué hace su pueblo? Profetiza. ¿A quiénes profetiza? Según Daniel 10:11, predica Apocalipsis 10:11, a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y qué es lo que este pueblo predica? El evangelio. ¿Y este evangelio a quién lo predican? A todas las naciones. Notan las mismas palabras de Apocalipsis 10:11. ¿Y qué es lo que predica su pueblo según Apocalipsis 14:6? El evangelio eterno. Entonces, ¿qué es lo que se profetiza? ¿Cuál es el evangelio que se predica? ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿A quién se le predica? Como dicen estos textos, a todas las naciones, a todos los tribus, a todas las lenguas y a todos los pueblos. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles algo. Aquí está todo el cuadro del sexto sello. Pero aquí hay otra fecha que se cumple en el sexto sello. Y es la señal del derramamiento del Espíritu Santo para Dios levantar un pueblo que predique el Evangelio eterno. Y este Evangelio eterno se comenzó a predicar en 1844. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso por qué 1844? Miren, hermanos, el mundo de estudiosos de profecía se partió en dos. Hasta 1844, la mayoría de los teólogos en el mundo eran postmilenialistas. Esa es la idea que predominaba en todo el mundo cristiano. ¿Y qué enseñaban los postmilenialistas? Los postmilenialistas enseñaban de que antes de los 1000 años, Cristo vendría a la tierra y establecería su reino en la tierra 1000 años antes. Antes de los 1000 años del famoso milenario de que habla Apocalipsis, antes de los 1000 años, Cristo establecería un reino en la tierra y al establecer su reino en la tierra, comenzarían 1000 años de paz en la tierra. Casi todo el mundo evangélico protestante era postmilenialista. Bueno, decían, Cristo se va a establecer en la tierra e inaugurará 1000 años de paz en la tierra. Pero después de 1844, los nuevos teólogos, los estudiosos de la Biblia, descubrieron de que Cristo no vendría a establecer 1000 años de paz en la tierra. Que esos 1000 años de paz no serían antes de la venida de Cristo, sino que comenzaron a enseñar que Cristo vendría a la tierra antes de los 1000 años de paz. A ver, para tratar de que no nos confundamos. Los postmilenialistas dirían, y aquí lo resumo para que quede más claro, van a venir 1000 años de paz a la tierra, 1000 años de paz a la tierra y Cristo viene. Esos son los postmilenialistas. Cristo vendrá después de 1000 años de paz en la tierra. Se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, será un reino de paz. Pero ahora surgen los premilenialistas. ¿Qué enseñan los premilenialistas? Cristo vendrá antes de los 1000 años de paz. Y este movimiento comenzó a enseñar de que Cristo vendría a la tierra hacia el año de 1844. Y hermanos, por primera vez se comienza a predicar en las iglesias lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? Bueno, el mensaje de los tres ángeles, que nunca antes se había predicado, y ahora vamos a ver por qué nunca antes se había predicado. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje preciso, para la hora precisa y por el pueblo preciso. Bueno, ¿qué dice el mensaje de los tres ángeles? Mis hermanos, ¿se han preguntado por qué tres ángeles? Porque son tres las ranas. Así como Satanás levantó a tres ranas para poner huevitos por todo el mundo con herejías y falsedades, como el espiritismo, el evolucionismo y el ateísmo, pues el mensaje de los tres ángeles desvirtúa el mensaje de las tres ranas. Noten ustedes lo que dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle honra. ¿Por qué razón? Porque la hora de su juicio es venida. Y número 2, adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje se comienza a predicar en 1844. ¿Por qué? Porque los estudiosos de la Biblia descubrieron una profecía que está en Daniel 8:14 y que no es el tema de ahora. En otra ocasión se podrá presentar el tema o alguien lo puede presentar.
se descubrió que la profecía de los 2300 días terminó en 1844 y en 1844 comenzó Cristo en los cielos a hacer su obra de juicio investigador. Eso no lo sabía la gente, pero la gente lo descubrió. Descubrieron el final de los 2300 años o días proféticos. La hora del juicio es venida. ¿Por qué este pueblo de predicadores, de niños profetas, de jóvenes visionarios, de ancianos que tienen sueños, por qué este pueblo no pudo surgir antes de 1844? ¿Por qué razón? Porque si ellos surgen antes de 1844, ¿de qué el juicio están hablando? En cambio, el pueblo que surge después de 1844 comienza a enseñarle al mundo: el juicio ya comenzó, el juicio comenzó en los cielos, es hora de prepararnos porque Cristo ahora, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro gran intercesor, como el gran abogado, ahora está tratando nuestros casos, los va a tratar. Comenzó con los muertos, seguirá con los vivos. Esto no lo sabía la gente y eso produjo una revolución en el mundo protestante, en el mundo cristiano. Porque muchos que no habían pensado en la idea de que Cristo vendría a la tierra antes de los 1000 años de paz, ahora están viendo que sí. ¿Y por qué? Porque si miramos las señales del sexto sello, todas giran alrededor de 1844. Luego la gente dijo: tienen razón lo que están diciendo. Entonces, Cristo va a venir, pero antes de venir va a hacer un juicio en la tierra. Pero lo va a hacer en el cielo, pero con los habitantes de la tierra, considerando a los habitantes de la tierra. Y eso lo predica el mensaje del primer ángel. El primer mensaje del primer ángel es una bofetada al ateísmo. El ateísmo no cree que existe Dios. El espiritismo dice: no existe el juicio, no existe infierno, no existe cielo. No, cada quien se labra su propio destino. Pero el mensaje del primer ángel dice: señores, sí hay un Dios. Y este Dios va a hacer un juicio. Y si hay un infierno y si hay un cielo que querer, un infierno que temer. Si va a haber castigo, si va a haber retribución, habrá vida eterna para los que aman y creen en el Señor y destrucción tristemente para aquellos que se avergüenzan del Señor y no creen en el Señor. Pero ahora otra cosa tremenda que dice el mensaje del primer ángel es: adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Cuál era el mensaje que existía alrededor de 1844? Número uno, de que Dios no existía, de que Dios no creó al hombre, de que fue el hombre el que creó a Dios. ¿Qué otra creencia existía? Por esos años empezó a creerse de que Dios no creó al hombre, sino que el hombre vino por la evolución, por una gran explosión. Noten ustedes las palabras tan similares entre el mensaje del primer ángel y el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice Apocalipsis 14:7, mensaje del primer ángel: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel dice: señores, sí existe un creador. Él sí hizo el cielo, él sí hizo la tierra, los mares, él sí hizo al hombre, hizo especies separadas y diferentes. Y no hay tales cruces de especies. Todos fueron creados independientemente. Y miren ustedes que estas son las mismas palabras del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días el Eterno, Dios, hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Notan ustedes el parecido entre las palabras del cuarto mandamiento de la ley de Dios y las palabras del mensaje del primer ángel? En otras palabras, amigos, Dios levanta un pueblo de niños profetas, de jóvenes que tuvieron visiones, de ancianos que tuvieron sueños, para decirle al mundo: no es cierto el ateísmo, no es cierto el evolucionismo, Dios sí existe y Dios creó los cielos y la tierra. Y dice Apocalipsis 20:11 en la última parte: y reposó Dios en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Dios, después de 1844, levanta un pueblo que empieza a observar el sábado. ¿Por qué razón? No para salvarse por el sábado, porque la ley no puede salvar a nadie. Un pueblo que comienza a proclamar la santidad del sábado. ¿Por qué? Porque es el único mandamiento de la ley de Dios que reconoce a Dios como creador de los cielos y de la tierra. O sea, que si tú y yo observamos el sábado,
lo hacemos por una sola razón. No porque ese día va a la iglesia, la gente va a la iglesia. No porque el pastor ese día me está esperando, no. Nosotros guardamos el sábado para recordar, para decirle al mundo, Dios sí creó los cielos y la tierra. No venimos por la evolución. Dios creó las especies independientemente. ¿Saben, hermanos? Y de este tema ahondaremos un poquito mañana. El sábado realmente es la señal de Dios. Es la señal de Dios como creador, como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20:11. Pero si ustedes leen en Ezequiel 20:12, el sábado es una señal de Dios como santificador. Y si leemos Ezequiel 20:20, allá nos dice de que Dios dio el sábado para que el mundo reconociera que Él es Dios. O sea, si yo guardo el sábado, ¿por qué lo guardo? ¿Para salvarme? No. Para reconocer que Dios es el que me santifica, de que Dios es mi creador y que Él es el jefe. Él es Dios. De modo, mis queridos hermanos, que el primer ángel comienza a predicar el primer mensaje es la idea de un Dios creador. Y esa idea del Dios creador echa por tierra los mensajes de las dos primeras ranas, el ateísmo y el evolucionismo. El mensaje del segundo ángel tiene mucho que ver con el primero. ¿Y qué dice el mensaje del segundo ángel? Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia. La palabra Babilonia quiere decir confusión, porque eso era la Babilonia antigua, una confusión de iglesias, de credos. Allá convivían juntos todas las religiones del mundo, con tal de que aceptaran la autoridad del rey de Babilonia. Y el Señor dice, ha caído Babilonia. Está tomando la antigua Babilonia como un modelo de lo que está pasando en el mundo. Hoy en día se ha construido una gran Babilonia, muy poderosa. Y dice el Señor, esta gran ciudad ha caído, ¿por qué razón? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y cuáles son las fornicaciones que Babilonia? La gran cantidad de iglesias y credos religiosos que han enseñado errores y mentiras que van en contra de lo que Dios dice, ideas tales como el espiritismo. Cuando yo creo que los muertos se me aparecen y me hacen favores, que yo le puedo hacer peticiones a los muertos, sean santos o no sean santos, y que ellos me responden, y es que responden. Eso no lo ponemos en duda, pero la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? El espiritismo es base de la religión budista y es gran fundamento de muchas religiones cristianas que creen que los muertos, después de muertos, están vivos realmente, en algún lugar. Llámese el infierno, llámese el purgatorio, o andan penando, arrastrando cadenas, en fin. Otra de las terribles fornicaciones de Babilonia es la doctrina de la inmortalidad del alma. El único que es inmortal es Dios, no el hombre. Otra de las tremendas fornicaciones de Babilonia es que los santos que ya murieron pueden ser nuestros mediadores. La doctrina del tormento eterno, que la gente se está quemando en algún lugar y no se muere. Esa doctrina es otra de las grandes fornicaciones de Babilonia. El mensaje del tercer ángel identifica a la gente que se va a perder. Dice que los que se pierden son los que adoran a la bestia y a su imagen y que reciben su marca en su frente o en su mano. Pero también el mensaje del tercer ángel identifica a los santos, identifica a los que se van a salvar. Y dice, aquí está la paciencia de los santos. Y la palabra paciencia es la palabra griega hipomoné. Y hipomoné quiere decir constancia y resistencia en medio de la adversidad. Por ejemplo, el pasto, el zacate, tiene mucha hipomoné, mucha paciencia. ¿Por qué? Usted corta el pasto, el césped, usted lo corta y cae una pequeña lluviecita y vuelve y sale. El pasto tiene mucho hipomoné, porque lo cortan y vuelve y sale. Y los santos tienen hipomoné. O sea, los cortan, los pisotean, los humillan, los matan, pero vuelven y salen. Salen más. La sangre de los santos, decían en la iglesia primitiva, es semilla para que la fe crezca. El mensaje del tercer ángel identifica que los santos, los que tienen constancia y resistencia en medio de la adversidad, se caracterizan también porque guardan los mandamientos de Dios y como tercera medida tienen la fe del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos estar llegando al fin de este tema y podemos agregar otra señal más del sexto sello. ¿Y cuál es la señal del sexto sello? El inicio del juicio y del mensaje de los tres ángeles en 1080
844. Ustedes pueden ver el cuadro. Ustedes en el cuadro están viendo señales de Dios y señales de Satanás. Satanás esforzándose por echarle tierra a lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dijo, el sexto sello tendrá una señal, terremoto de Lisboa, y surgirá la bestia de la tierra. Y luego se oscurecerá el sol. Entonces, ¿qué hace el ateísmo? ¿Qué hace la primera rana? Lanza el ateísmo, para que nadie crea que eso, que terremoto de Lisboa, que oscuridad del sol, que los Estados Unidos, no. Eso es puros cuentos e inventos. No creen en la Biblia. Y así ustedes sigan viendo las señales dadas por Dios y las profecías dadas por Dios en el sexto sello y cómo Satanás trata de contrarrestar con sus mensajes falsos. Hermanos, yo concluyo el tema diciendo, nosotros hemos sido llamados en esta época tan difícil que toda la tierra está sufriendo. Toda la tierra está sufriendo. Esta es la mejor época también para nosotros ir a toda la tierra. ¿Cómo podremos ir a toda la tierra hoy en día? Gracias a un pequeño aparatito que se llama el celular. Gracias a un celular, usted puede llegar a todo el mundo. ¿Y qué pasaría si estos celulares los usamos todos los creyentes? Y en lugar de estar poniendo en nuestros celulares cosas intrascendentes, teoría de conspiración, nosotros comenzáramos a compartir a la gente las señales del Señor, el mensaje de los tres ángeles. Y si todos hiciéramos eso y fuéramos a todos los rincones del mundo, ¿ustedes qué creen? Se cumpliría la señal que Jesucristo dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha llamado a un pueblo para ser usado por el Espíritu Santo. Dios te hace en este momento una invitación para que tú seas parte de ese pueblo que anuncia el mensaje de los tres ángeles, que anuncia el evangelio eterno. Dios te hace hoy una invitación, mi querido amigo, hermano, para que seas parte del pueblo que se esfuerza por predicar el creacionismo. ¿Y cómo predican el creacionismo? O sea, que Dios es el creador de los cielos y la tierra, guardando los mandamientos. Y especialmente el mandamiento del sábado, el único de los 10 mandamientos pisoteados por casi todo el mundo. ¿Se han preguntado por qué el sábado? Porque es el único mandamiento que reconoce a Dios como creador. Entonces, en una época donde la gente se ha vuelto atea, espiritista, evolucionista, el sábado tiene mucho sentido. No porque el sábado me salve, no, señores. Es porque el sábado dice, Dios sí existe. Dios sí es el creador. Dios creó a las especies independientes. No venimos por evolución. No venimos de un Big Bang. Venimos de un Big God, de un gran Dios que fue capaz de hacer los cielos, la tierra y el mar. En este momento yo me dirijo a ti, mi querido amigo y hermano, tú que estás allí, que me estás viendo. Yo te quiero hacer un llamado. Únete al pueblo de los profetas, de los soñadores, de los visionarios, de los que proclaman el evangelio eterno, de los que proclaman el evangelio del reino para que Cristo venga. Y ese evangelio consta exactamente de 3 mensajes: de que la hora del juicio ha llegado y de que adoremos al Dios creador; de la caída de Babilonia, porque le ha enseñado al mundo una cantidad de errores y herejías, y por eso cayó Babilonia; y el mensaje del tercer ángel, que habla de que Dios tiene un pueblo que se caracteriza porque tienen constancia, porque guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí donde tú estás, si tú quieres unirte a este pueblo, si quieres estudiar más, levanta tu mano donde tú estás y dile: Señor, yo te entrego mi corazón. Yo quiero estudiar más. Yo quiero ser parte del pueblo que predica tu mensaje. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de predicar este mensaje. Permite que este pueblo sea un pueblo entendido, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría de lo alto, entendiendo que fuimos escogidos en el momento preciso, en la hora precisa, para presentar un mensaje preciso y no un mensaje difuso, no un mensaje cualquiera, sino un mensaje particular, el mensaje de los 3 ángeles. Derrama tu espíritu sobre todos y tu gran bendición. Permite, Señor, que aquellos que en este momento levantan su mano aceptando ser parte de este pueblo, querer prepararse para ser parte de este pueblo, bendícelo grandemente. Míralos, Señor, allí donde están. Bendícelos. Y derrama sobre todo tu pueblo y sobre todos los que nos están viendo la gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga, hermano.